Vamos a ver en esta ocasión dos temas o un tema importante que consiste en fuentes independientes y fuentes dependientes o fuentes controladas. Hablemos primero de lo que son las fuentes independientes. Bueno, las fuentes independientes pueden ser de corriente o de voltaje. Ya hemos trabajado en muchas ocasiones con fuentes de voltaje. Las fuentes de voltaje las hemos representado de varias formas. De una parte hemos utilizado, por ejemplo, esta simbología donde simplemente hemos incluido el positivo y el negativo. Estamos hablando de corriente alterna. Entonces, cuando hablamos de corriente alterna, una fuente independiente de voltaje es una fuente que suministra una señal eléctrica en forma sinusoidal, cuya amplitud siempre es constante. Es decir, es una fuente fasorial, una fuente de voltaje común y corriente. En ese sentido, independientemente de a qué se conecte, es decir, la fuente de voltaje siempre va a tener los mismos parámetros, siempre va a tener la misma frecuencia, va a tener siempre el mismo voltaje. Básicamente esos dos elementos, o sea, la amplitud es constante, su frecuencia es constante. No está cambiando en el tiempo, pero lo cambia de una manera constante. Entonces, a lo que sea que se conecten estos dos extremos, que vamos a llamar A y B, ya sea que se conecte a una red de impedancias, ya sea que se conecte a cualquier combinación de elementos, siempre entre el punto A y el punto B vamos a tener un voltaje con las mismas características en amplitud y en frecuencia. Eso es una fuente independiente de voltaje. Una fuente independiente de corriente es algo que hasta ahora nos enfrentamos. Existe más que todo en el ámbito teórico. En la práctica es difícil encontrar una fuente de corriente, pero teóricamente se puede definir. Una fuente de corriente, básicamente, es un elemento que es capaz de suministrar una corriente que siempre es constante en amplitud y frecuencia, ¿no? Sin importar a qué se conecte, una red puede conectarse a cualquier red. Representemos esa red aquí como un rectángulo, como una caja negra de la cual desconocemos su naturaleza y qué componentes la constituyen. Véase simplemente esta caja negra como una red de impedancias puede ser, o simplemente otro circuito. La situación es que la corriente que sale de esta fuente es siempre con las mismas características en cuanto a amplitud, en cuanto a frecuencia y en cuanto a fase. Eso es válido para las dos, ¿no? Eso es las fuentes independientes. Sin embargo, tenemos que comparar las fuentes independientes con las fuentes reales. Entonces, ¿qué es una fuente real? Bueno, supongo que a ustedes les habrá pasado que ustedes conectan algún aparato al tomacorriente, ¿verdad? Se supone que cuando uno mide con un multímetro la amplitud del voltaje, este no cambia. Pero si ustedes por alguna razón empiezan a disminuir el valor de la resistencia que conectan, van a tener una caída de voltaje. Es decir, a pesar de la situación, ustedes van a obtener o van a ver que las fuentes ideales no existen. No existen fuentes de voltajes a las que, aunque uno coloque resistencias muy bajas, el voltaje se mantenga constante. Eso hay unas limitaciones que se imponen físicamente. Es decir, las fuentes reales, ya sea de corriente o de voltaje, están limitadas por la máxima capacidad en potencia que pueden otorgar. Es decir, ellas en sí mismas son representadas, voy a dibujarlas aquí, esto es la salida, ¿verdad? En este caso, las fuentes reales en realidad tienen internamente una resistencia, o una resistencia, borremos esto, una resistencia interna. Esa resistencia está dada, no es que exista físicamente, sino que la forma de modelar una fuente de voltaje real es una fuente ideal fasorial. Recuerden que una fuente fasorial tiene un valor pico o un valor RMS, eso depende de la situación, y una fase inicial. Valores que se mantienen constante durante todo el análisis del circuito. Una resistencia que está en serie, en este caso una resistencia serie, esa suele ser, digamos, la representación de la fuente, ¿cierto? Y realmente lo que encierra, en este caso, la fuente real, es en realidad una combinación teórica, que en este caso viene constituida así. O sea,
Las fuentes reales se comportan en realidad como una fuente ideal en serie con una resistencia interna. Resistencia que obviamente está dentro de la fuente, es decir, es un análisis teórico. Para el análisis teórico se asume que esa resistencia es intrínseca de la fuente, o sea, no se le puede quitar. Es algo que viene con la fuente, que está ahí. Y esto es válido tanto para fuentes de corriente alterna como para fuente de corriente continua. Las baterías, por ejemplo, ellas tienen una resistencia interna que no se le puede quitar, no se puede hacer desaparecer, si es el caso, ¿verdad? Lo mismo pasa con las fuentes de corriente. Las fuentes de corriente se pueden modelar como una fuente de corriente real. Perdón, cambiamos el color. Entonces, cambiemos colores. Listo. Entonces, una fuente de corriente sinusoidal, incluye este símbolo, es básicamente la combinación de una fuente ideal, ¿no?, y una resistencia que está en paralelo a ella. Es decir, aquí internamente tiene exactamente eso, una resistencia en paralelo. A esa resistencia la llamamos RP, y aquí están las terminales de dicha fuente. Ahora, una vez más, en rojo voy a colocar lo que sería el elemento real, es decir, dos elementos teóricos encerrados o combinados debidamente configuran un elemento real. Lo que está acá son los dos terminales de la fuente real. Entonces, de esa forma, al incorporar un elemento que en este caso es una resistencia en paralelo para una fuente de corriente, aquí será una resistencia en serie con la fuente de voltaje. Y eso nos permite aproximar teóricamente el comportamiento a una fuente de verdad, a una fuente real. Incluso cuando hay cortocircuito, ustedes verán que el voltaje entre las terminales, cuando se colocan resistencias muy bajas, estos cambian. Entonces, esos cambios pueden ser asumidos por la resistencia interna. Y esa resistencia interna es la que modela el comportamiento de esas fuentes, básicamente. Recuerden, siempre una fuente, en este caso de voltaje, es capaz de producir una variación o de generar variaciones gracias a esta resistencia intrínseca, ya sea que estemos hablando de fuente de corriente o de fuente de voltaje, pero siempre la resistencia va en serie con la fuente de voltaje y la resistencia intrínseca va en paralelo con la fuente de corriente. Aquí se produce una corriente fasorial que tiene una magnitud y un ángulo. Si es que trabajamos en magnitud, también se puede trabajar valores RMS, y de hecho eso es más común hacerlo. Bueno, ok, entonces ya basado en esto, nosotros ya podemos hacer una aproximación al comportamiento real, a hacer algo que se llama la transformación de fuentes. Es decir, teóricamente se puede modelar una fuente o se puede hacer un cambio para hacer más fácil el análisis de un circuito. Entonces, uno puede convertir fuentes reales modeladas con una fuente de voltaje en serie con una resistencia o una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, puede convertirlas de una forma a otra o viceversa, ¿no? Entonces, en la transformación de fuentes hay dos opciones. Entonces, primer caso, si tenemos una fuente de voltaje, como la siguiente, entonces digamos que aquí tenemos una fuente de voltaje sinusoidal que tiene una forma así, que tiene por ejemplo un voltaje RMS de 80 voltios y una frecuencia por ejemplo de 60 Hz. Listo. Conectada en serie a una resistencia pongámosle de 20 ohmios. Ahí está. Listo. Entonces, ¿cómo se convierte esto? Esto en realidad no tiene ningún misterio. Simplemente para convertirlo en una fuente de corriente se hace lo siguiente. Entonces tomamos nuestra fuente de corriente
La resistencia que está en serie con la fuente de voltaje de la que estamos tomándola va a quedar ahora en paralelo, es decir, se va a conectar aquí la misma resistencia pero en paralelo. En este caso, los mismos 20 ohmios. Y estos son los dos terminales de la fuente real. Ahora, el valor de la corriente que se asigna acá, el valor de la corriente es el valor IRMS, o sea, como estamos tomando un voltaje RMS, aquí también la corriente será realmente el valor promedio cuadrático o valor efectivo. Entonces simplemente es dividir el voltaje entre la corriente aplicando la ley de Ohm. Es decir, aquí lo que tenemos es 80 en 20, eso nos va a dar 4 amperios, que es la unidad de corriente, es decir, 80 en 20 nos da 4 amperios. O sea, para efectos prácticos de análisis de circuitos, cualquier cosa que se conecte entre estas dos terminales se va a comportar igual, tanto si conectamos esta fuente de voltaje en serie con los 20 ohmios, o si lo hacemos con la fuente corriente 4 amperios con estos 20 ohmios en paralelo. Es decir, lo que sea que se conecte aquí se va a comportar igual, ya sea que se ponga entre estos dos puntos o entre estos dos. Ese es, digamos, el hito de la transformación de fuentes. De igual forma, si uno tiene una fuente de corriente y la quiere convertir a fuente de voltaje, se puede hacer sin ningún problema. Basta simplemente con, en este ejemplo, ponemos aquí una fuente de corriente. Digamos que tiene la forma que aquí tiene una corriente efectiva o RMS de 2.5 amperios. Perdón, con representada aquí. Entonces en este punto vamos a colocar o a conectar una resistencia que vamos a decir, por ejemplo, que sea de, pongámosle unos 15 ohmios. Ahí está. Muy bien. En este sentido, entonces, para transformarla en una fuente de voltaje, lo único que hay que hacer es dibujar la fuente de voltaje. Vamos a dibujar la fuente de voltaje con su voltaje aquí. Conectémosle entonces acá, en este punto, una resistencia. Y esa resistencia va a tener el mismo valor que tiene esta. Esta es RP, por estar en paralelo con la fuente de corriente. Esta será RS, pero su valor es también los 15 ohmios. Ahora, lo único que nos queda por determinar es cuál sería la amplitud RMS del voltaje de esta fuente. Esto sería una fuente cuyo voltaje RMS sería aplicando ley de Ohm. Recuerden que en la ley de Ohm el voltaje es corriente por resistencia. Entonces, si nosotros tenemos 2.5 por 15, pues sencillamente ese será el resultado. Es decir, 37.5, aquí me queda un poco escaso el espacio, 37.5 voltios AC, ¿cierto? Que es lo mismo que decir 37.5 voltios efectivos. Entonces hemos hecho lo que se llama la transformación de fuentes, no es otra cosa en realidad, esto en sí es muy fácil, ese es el principio de la transformación de fuentes. Ahora veamos lo que son las fuentes controladas o fuentes dependientes. Bueno, las fuentes controladas pueden ser tanto de voltaje como de corriente. Entonces hay una simbología que se utiliza para representarlas. Y como les digo, no es que existan físicamente, se utilizan más que todo como herramienta conceptual para modelar el comportamiento de dispositivos reales, ¿no? Las fuentes controladas de corriente y de voltaje se representan de la siguiente forma. Entonces, hablemos primero de fuentes controladas de voltaje. Entonces,
de voltaje. El símbolo que se utiliza es un rombo. Entonces, el rombo se suele dibujar, es como un diamante, ¿no? Entonces, con su terminal positivo, su terminal negativo, y como es una fuente alterna, se representa así. Entonces, generalmente el voltaje entre sus terminales no está dado directamente. Es decir, la amplitud, que es básicamente lo que cambia, es la amplitud, ya que la frecuencia sería, estaremos en un circuito no lineal. Si hay un cambio en frecuencia no nos podemos hablar ya de un circuito lineal. Estamos hablando es de una fuente de voltaje que puede ser dependiente o controlada por corriente o controlada por voltaje. Y en este sentido, pues no queda más sino hacer el experimento o mirar exactamente qué condiciones se da. Una fuente dependiente puede ser dependiente de corriente o dependiente de voltaje. Entonces, en este caso nosotros tenemos las dos opciones. Entonces, una opción, entonces, en primer lugar, puede ser controlada por corriente o controlada por voltaje. Esas son las dos opciones. En cualquier caso, generalmente va una constante que relaciona, es decir, un valor constante que relaciona, ya sea un voltaje o una fuente. Entonces yo voy a colocar aquí un F, una función fasorial, es decir, representando con una función fasorial que puede ser un voltaje o una corriente y una constante que relaciona. Eso lo da exclusivamente el ejercicio. Entonces, también tenemos fuentes dependientes o controladas de corriente. Entonces, las fuentes controladas de corriente también se representan con un rombo. Donde colocamos una flecha indicadora de la corriente. Esto simplemente es para propósitos de análisis porque aquí viene la onda sinusoidal indicando eso, que es una fuente sinusoidal. Al igual que teníamos en el caso anterior, la dependencia puede darse en función de la corriente o el voltaje. Es decir, puede haber las dos cosas, controladas por voltaje, controladas por corriente. Entonces, controladas por corriente o controladas por voltaje. En cualquier caso, existe una constante que relaciona o que se multiplica por la función que se supone controla, que puede ser el voltaje o la corriente. Bueno, esto parece complicado, pero lo mejor es entenderlo con un ejemplo, ¿verdad? Entonces, digamos que tenemos el siguiente ejercicio. Por ejemplo, para este circuito en particular, tenemos que, en realidad son dos circuitos en uno. De una parte tenemos la sección del lado izquierdo, está compuesto por una fuente independiente de voltaje con 120 voltios AC. A ver, ¿esta expresión qué quiere decir? Es una fuente de corriente alterna, suministra un voltaje sinusoidal. Y cuando nos dan un valor como este, 120 VAC, el subíndice AC está indicando que se trata del valor eficaz, es decir, el valor RMS. Por lo tanto, todo lo demás estará dado de esa forma. Entonces, eso nos hablan de este circuito que está compuesto básicamente por tres elementos, dos resistencias y una reactancia. Entonces nos dan, o aquí nos señalizan este voltaje. Eso tiene una razón de ser. Note que esto que está aquí me está diciendo que esta corriente es igual al voltaje I, es decir, el voltaje en las terminales de esta resistencia sobre 100 es el valor en amperios de esta fuente. El valor del voltaje acá, el valor que hay en el voltaje aquí,
es función o afecta cómo se comporta la corriente en la segunda fase del circuito, es decir, en la segunda etapa, digámoslo aquí, lo de la derecha. Son dos partes, ¿no? Entonces, típicamente me podrían preguntar cuál es el voltaje fasorial en la salida, es decir, es la amplitud y la fase angular respecto a la entrada, ya que por comodidad tomemos entonces el voltaje aquí suministrado a la entrada, llamémoslo simplemente B, como un fasor que es 120, valor RMS, lo estoy aclarando, con un ángulo por facilidad de 0 grados. Entonces lo que tengo que hallar es el voltaje acá, en este punto. ¿Qué puedo hacer yo? Para hallar ese voltaje, simplemente lo que puedo hacer es lo siguiente. Como esto es un circuito, esto es una rama, esto es un circuito serie, por lo menos estos elementos, los tres elementos que están acá, están en serie, deben tener la misma corriente. Vamos a hallar entonces la impedancia del circuito, es decir, la Z equivalente, que no es otra cosa sino la suma de 20 más J50 más 25, todo esto en ohmios, igual a, aquí tendríamos, sumamos las partes reales, 45 más J50. Esto está en ohmios. Esa es la forma entonces rectangular del voltaje, de la impedancia, perdón. Vamos a dar su forma polar. En forma polar, a esto le voy a colocar un índice 1 por ser la parte que está del lado izquierdo, ¿cierto? Entonces lo único que tengo que hacer para hallar la magnitud es, recuerden, aplicar Pitágoras. Entonces sería 45 al cuadrado más 50 al cuadrado. Listo. Con un ángulo que es o está dado por la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. Listo. Basta con hacer los cálculos a ver a dónde llegamos. Entonces la Z equivalente de la etapa 1 de este circuito, voy a la calculadora a ver cuál es el resultado. 67,27 con un ángulo de 48 aproximadamente. 48 grados aproximadamente. Y como esto es una impedancia, ahí estamos hablando en ohmios. Listo, aquí está. Entonces ya tenemos la impedancia, podemos hallar la corriente de esa etapa, llamemos a eso I1, fasor 1, simplemente como el voltaje fasorial de entrada sobre la impedancia equivalente del circuito 1. Entonces aquí tenemos que 120, que es el voltaje RMS, 120 con un ángulo de 0 sobre 67,27 con un ángulo de 48 grados. Evidentemente nos va a dar una corriente en atraso. Entonces, nos da que la corriente en la primera etapa es 120 dividido entre 67,27 con ángulo de 48, nos da una magnitud de 1,78 con un ángulo de menos 48, porque 0, el de arriba menos el de abajo 48, da esto, y esto está en amperios. Es decir, la corriente se atrasa respecto al voltaje de la fuente en la primera etapa 48 grados y tiene una amplitud RMS, porque hay que aclarar que si yo trabajé el voltaje en valor medio cuadrático, valor efectivo RMS, entonces la corriente también está en ese valor. Bueno, tenemos entonces esta situación ya controlada, esto es lo que nos da. Vamos a proceder ahora a hallar el voltaje en la resistencia de 25 ohmios. Recuerden, por ley de Ohm, el voltaje en una resistencia es igual a, el voltaje en una resistencia es corriente por impedancia, ¿no es cierto? Donde pues la impedancia es un valor real positivo, vale 25, entonces ya podemos hallar ese valor BI. Entonces simplemente es resistencia multiplicado por la corriente de la etapa 1. Y simplemente basta con multiplicar el valor de la resistencia 25 por esa forma fasorial de la corriente. Listo. Entonces el resultado será
44.6 aproximadamente. Muy delgado. Aquí se me cambió esto, disculpen. Ahora sí. Y vamos en 44.6. Bueno. 44.6 con ángulo de menos 48 grados, esto en voltios, y es un valor AC, es decir, este es un voltaje AC, voltaje medio cuadrático que se ve en esa fuente. Listo, ya podemos enfrentarnos a la segunda etapa. En la segunda etapa, entonces ya sabemos que ese VI es una forma fasorial, por lo tanto la corriente que suministra esta fuente, como va a través de esta rama, entonces podemos decir que esa fuente, esta corriente es atravesada acá, es decir, esta corriente, voy a llamarla I2, es la forma fasorial VI sobre 100. ¿Cuánto nos da? Entonces simplemente el fasor VI, que ya nos había dado anteriormente 44,6 en ángulo de menos 48 dividido en 100. Es decir, la corriente en la segunda etapa del circuito es 0.446 en ángulo de menos 48. Ahora, estos elementos no son afectados por fase, pero podría incluirse una constante, es decir, una constante que no fuera real, sino una constante compleja, y afectaría tanto la fase como la amplitud. En este momento solo me está afectando la amplitud. Listo, entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Bueno, ya tengo esa corriente, ya sé que esa corriente fluye acá. Esa corriente es la misma a través de la resistencia, por lo que el voltaje en la resistencia, simplemente aplicando ley de Ohm, es la resistencia por la corriente en la etapa 2. Es decir, esto nos dará una resistencia de 8 ohmios que multiplica a la corriente 0,446 en ángulo de menos 48 grados. Listo. Vamos a hacer la operación a ver cuánto nos da. $3.57 en ángulo de menos 48 grados. Estos son voltios. Listo. Entonces ya sabemos cuál es, por ende, el voltaje a la salida, ¿cierto? A ver, ¿qué es lo que ocurre aquí? Resulta que este condensador no juega, porque la fuente de corriente, su valor depende del comportamiento del voltaje en esta resistencia, independientemente de que esté conectado. O sea, esa corriente ya estaba definida ahí, ¿no? Nosotros podríamos hallar el voltaje en el condensador si quisiéramos, pero pues nos piden es el voltaje aquí a la salida. Bueno, entonces ese es un ejemplo de fuentes dependientes aplicadas acá. En este caso es una fuente de corriente dependiente de voltaje. Entonces nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Les agradezco la atención.